Buenos días a todos, hermanos. Dios los guarde, Dios los bendiga. Gracias a Dios que nos permite estar aquí reunidos para hacer estas grabaciones y así poderlas poner en el Face, ahí en los Facebook de los hermanos, en los cuales pues tienen esa hermosa oportunidad de poder transmitirlos, y de igual manera pues sus contactos, los hermanos en los cuales tienen por ahí, puedan verlos y así poder aprender más lo que es la palabra de nuestro Dios. Gracias a su hermano Ramiro, a su hermano Miguel, a su hermano Enrique también, a las hermanas que nos acompañaron para poder estar aquí con nosotros y de igual manera poder enseñar la palabra de Dios, la sabiduría que Dios les da, poder compartir con los demás hermanos, con aquellos en los cuales nos están viendo a través de estos medios de comunicación. Hoy en esta hermosa mañana, hermanos, me ha tocado dar el tema, la iglesia establecida en la era cristiana. Yo soy Enrique Macías y predico aquí en la Iglesia de Cristo de Segovia. Pueden llamarnos también al teléfono 214-489-1381. Cualquier pregunta la podemos contestar conforme a lo que es la palabra de Dios. Y si no la tenemos, pues podemos estudiar la palabra y la podemos compartir todos juntos, unos con otros. La iglesia establecida en la era cristiana. Me ha tocado lo que es en Hechos capítulo 2, versículo 36 al 41. Hermanos. Hechos capítulo 2, versículo 36 al 41. Fíjense bien lo que dice el apóstol Pedro ahí, hermanos. Cuando la gente lee las escrituras, es difícil entender la palabra de Dios. Mucho menos entenderían lo que es una profecía. Aunque algunos hermanos ya a través de los estudios anteriores pudieron aclarar más acerca de lo que son las profecías de la iglesia, las profecías del Señor. ¿Sí? Cuando el apóstol Pedro, hermanos, dio un discurso tal vez difícil de entender en aquellos días o aquellos hombres, ya que estaban refiriéndose a una profecía cerca del Señor. Ya sería cumplido. ¿Sí? Las mismas palabras de aquellas profecías los condenaba porque se habían cumplido al pie de la letra. Así éramos. Dice el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente, dice, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fíjense bien, después de que el apóstol Pedro estaba hablando, estaba diciendo acerca de unas profecías anteriores, esas profecías se estaban cumpliendo con el Señor y también con la iglesia. Por eso hoy en esta mañana me ha tocado a mí lo que es la iglesia de Cristo, lo que es Hechos capítulo 2, versículo 36 al 41. Y por desgracia, hermanos, les toca a aquellas personas ser los causantes de la muerte del Señor. Por eso el apóstol Pedro los acusa en el versículo 36. Allí dice, como lo leímos anteriormente, que a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esas palabras de acusación, hermanos y amigos, que se fueron cumpliendo aquellas, con la muerte del Señor, retumbaban en los oídos de aquellas personas. ¿Sí? Hicieron que se compugieran de corazón y se arrepintieran en el versículo 37 al versículo 38, donde dice, al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjense bien las palabras del apóstol Pedro, hermanos. ¿Sí? Palabras fuertes, palabras directas, palabras recias, en cuales hoy se necesitan hablar hoy en día en las iglesias del Señor, hermano. Por eso creció la iglesia enormemente en aquellos días, hermanos. ¿Sí? Fue creciendo enormemente y dice la palabra de Dios que fueron como 3,000 personas las que se bautizaron aquel día, hermanos. ¿Por qué? Porque la iglesia en aquel día dio fruto a través de aquellas palabras acusadoras en las cuales aquellos hombres se compugieron de corazón. E iban haciendo eco más adelante, en años después. ¿Sí? Esas palabras acusadoras iban dando fruto, daban resultado. Por eso cuando dejó de hacerse eco esas palabras, hermanos, cuando dejó de hacerse aquella acusación, la iglesia comenzó a mermar. La iglesia empezó a decaer un poco. Que hoy en nuestros días ya no se habla acerca de aquella acusación que dio nuestro hermano Pedro a aquellas personas en el primer siglo, hermanos. Aquella iglesia establecida en la era cristiana, el comienzo de la iglesia,
Dice que daba fruto, estaba unida, había cuidados hacia las viudas, hacia los huérfanos, hermanos. Porque aquellas acusaciones, aquellas personas, aquellos hermanos, las recordaban día y noche. Pero gracias a Dios que aquellas acusaciones se fueron quedando ya no en la mente de aquellos cristianos, sino que porque aquellos ya se habían bautizado, aquellas personas ya se habían puesto a cuentas con Dios, con el Señor. Pero conforme vemos y leemos las cartas de nuestro hermano Pablo, nos damos cuenta que aquel eco de aquellas palabras se dejaban escuchar porque empezaban los problemas congregacionales. Sí, ¿no? Empezaron los problemas congregacionales. ¿Por qué? Porque ya se empezó a predicar otras cosas. Empezó la apostasía en la iglesia. ¿Sí? Ya no se predicaba el arrepentimiento de pecados. ¿Sí? Ya no se predicaba el bautismo. Ya solamente lo que la gente quería escuchar. ¿Sí? Aunque nuestro hermano Pablo trató y se esforzó en que se siguiera predicando el sacrificio de Cristo, logró mucho de su prometido hasta el día de hoy, hermanos. ¿Cuántos hermanos hoy en este día predican la sana doctrina? Son pocos hermanos en los cuales siguen predicando aquella acusación, aquel versículo 36 y 37 que nos habla de Hechos capítulo 2. Aún todavía algunos hermanos predican aquella acusación. Dice aquel Jesús, aquel hombre, ¿sí?, al cual ustedes crucificaron. Aunque nosotros no estuvimos en aquella era del establecimiento de la iglesia, como quiera venimos siendo parte. ¿Por qué? Porque llevamos los pecados. Porque Él murió por nosotros, como dice el profeta Isaías. El apóstol Pedro en el versículo 37-38, hermanos, va directo hacia la cura del pecado. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sí? El apóstol Pedro no andaba con rodeos. Se fue directo a las cosas. ¿Sí? Él fue a darles el antídoto, el remedio, la medicina hacia aquella acusación. Aunque dice más adelante que fueron como 3,000 personas. Después como 5,000 y así sucesivamente. Pero conforme fue pasando el tiempo, aquellas acusaciones se fueron olvidando. Hoy muchas veces, cuántas congregaciones dicen a los hermanos, no nos prediques tan fuerte, no nos prediques del infierno, no nos prediques de esto, solamente predicar el amor. Y aquella acusación que está ahí en el versículo 36 se ha quedado atrás, hermanos. Va directo hacia la cura del pecado, el antídoto más efectivo para el arrepentimiento de pecados, la sangre de Cristo, el bautismo. Por eso aquellas personas, después que oyeron, dice que se arrepintieron, ¿sí? Encontraron el alivio, ¿sí? Aquella forma tan triste que hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente les da la cura, hermanos, sino que no solamente les quita su culpabilidad de aquel asesinato, sino que les ofrece, por medio de aquel arrepentimiento genuino y sincero, la promesa de la vida eterna. Dice el versículo 39 ahí, hermanos, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estáis lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, ¿sí? Una promesa, como dice nuestro hermano, por medio de Abraham, nuestro Padre de la fe. Por eso nosotros hoy en día debemos de ser sinceros y reconocer aquel sacrificio, reconocer que nosotros éramos también culpables de aquella sangre preciosa. Aunque no estuvimos en aquel tiempo, pero como quiera nosotros fuimos desobedientes en otro tiempo. Y no solamente les dio esa cura, les dio esa hermosa promesa, el cual es también para nosotros. No solamente para aquellas 3,000 personas, sino también hoy en día para toda aquella persona que quiera venir a los pies del Señor, a lavar sus pecados, venir a ser parte de aquella promesa que está escrita ahí en el versículo 39. Una promesa, hermanos, que se cumplió con el Señor y se cumplirá aún para nosotros si somos fieles hasta el fin, como dice Apocalipsis. ¿Cuántos de los hermanos se han olvidado de esas promesas celestiales? ¿Cuántos de los hermanos han olvidado que su nombre lo escribieron algún día en el libro de la vida? ¿Cuántas personas, como dice Jesús, muchos serán llamados y pocos los escogidos? ¿Sí? ¿A cuánta gente se les ha hablado? En el trabajo se les ha invitado,
¿sí? Yo no puedo entender cómo hay mucha gente allá afuera, mucha gente religiosa en cual lee Romanos 16, lee también Hechos capítulo 2, el establecimiento de la iglesia, y no pueden entender, ¿sí?, los otros pasajes que dieron los hermanos. No sé por qué confunden las profecías. Por eso yo les decía al principio, en la introducción, mucha gente lee la palabra de Dios, ¿sí? Ya nuestro hermano Enrique nos decía acerca de aquella persona que va a una biblioteca, a una librería, ¿sí?, cuando no lleva una forma o un libro en especial en cual que leer. Así igualmente la gente, ¿sí?, agarra la Biblia y empieza a leer cualquier libro, cualquier cosa empieza a leer, pero nunca con un propósito de saber cuál es el verdadero propósito del cual vino nuestro Señor Jesucristo y murió en la cruz del Calvario. Aquella iglesia establecida aquel día, hermanos, dio mucho resultado por unas palabras directas y sin rodeos. Pedro sabía que tal vez no tendría otra oportunidad de hablarles del Señor, porque regresarían a sus ciudades y a sus naciones. Dijo, es el momento, es la oportunidad de hablarles a estas personas. Por eso el apóstol Pedro dijo, yo sé lo que tengo que decirles, porque tal vez ya no habrá tiempo, ya no habrá oportunidad. Dice aquí los rostros de aquellas personas que estaban ahí reunidas, dice, ya no los volveré a ver. Por eso fue directo y les dijo lo que tenían que hacer. Les dijo el problema y el resultado, la solución al problema. Por eso aquellas personas, no todos, hermanos, fueron muchos los que estaban ahí, pero sí casi como 3,000 personas, fue el resultado de aquellas palabras directas, hermanos. Hoy en día es lo mismo. Las iglesias están mermando. ¿Por qué? Porque ya no hay esas palabras directas. Aún dice Hebreos, hay de aquel que pisoteare la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos hermanos completamente se olvidan del primer día de la semana? Yo voy después, voy en la tarde, ¿sí? Solamente una vez se reúnen en la mañana. Son muy fríos, son inconstantes, ¿sí? No respetan la palabra de Dios. No recuerdan, ya se les olvidó lo que fue el sacrificio del Señor. Completamente no son agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque las cosas del mundo los van arrastrando, los van ganando. Ya no sienten el mismo amor por el Señor. Ya no sienten el mismo amor por Dios como aquellos primeros pasos, aquellos primeros días que empezaron a caminar al lado del Señor. Pedro sabía que tal vez no tendría esa oportunidad. Por eso fue directo. Como muchos hermanos, muchas veces hermanos son directos. A veces hermanos con los cuales, este hermano es muy directo, pero es franco. Dice que un verdadero amigo te dice la verdad. Tal vez no tiene el don para decirlo, pero si te está diciendo la verdad, es más que suficiente. La pregunta que yo siempre me he hecho y haré siempre, hermanos y amigos, es ¿por qué nosotros hoy en día no perseveramos como a ellos en doctrina, en comunión unos con otros, en unidad? Esa pregunta me la hago siempre. Dice el versículo 41 y 42. Dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí estamos. Aquella iglesia establecida aquel día perseveraba, ¿sí? Ellos no leían las escrituras ni las cartas porque no las tenían aún. Y nosotros sí las tenemos y las leemos los miércoles y los domingos y devocionales y las citamos una y otra vez. ¿Y qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa con la iglesia de hoy en día? ¿Qué pasa con la iglesia hoy en esos tiempos? Aquel cambio de corazón fue sincero porque vieron las necesidades que había entre ellos. Vieron las necesidades de las viudas, de los huérfanos, porque miraban con los ojos del alma, con los ojos espirituales, de ayudar al hermano necesitado. Dice el versículo 45 y 46, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esa es, hermanos, la iglesia establecida en aquel día. ¿Sí? La iglesia establecida en la era cristiana. ¿Cuál es la diferencia de aquella iglesia a hoy en día, hermanos? No se arrepintieron en vano aquellos hermanos o aquellos hombres.
sino que lo demostraron haciendo obras de caridad a los hermanos necesitados. ¿Sí? Una sinceridad en su corazón, en su mente, en su conciencia. Aquella iglesia establecida en la era cristiana nos dejó un gran ejemplo. Nos dejó el molde original de cómo debe ser la iglesia de Cristo hoy en día. Y esa es la pregunta que me sigo haciendo y seguiré haciendo aún hasta antes, ¿sí?, de que yo creo que muera. ¿Por qué no somos igual que aquella iglesia establecida en la era cristiana? ¿Sí? ¿Por qué no hay esa unidad? ¿Por qué no está eso, lo que habla ahí la palabra de Dios, hermanos? ¿Por qué si nosotros que estamos al frente, por qué nosotros no predicamos acerca de aquella acusación? Para que la gente se compunga de corazón y pueda entender que es una gran necesidad el arrepentimiento de pecados. Aquella iglesia establecida en la era cristiana nos dejó ese gran ejemplo. ¿Sí? El molde original que nadie puede quebrar ni romper. Solamente el hombre con sus prácticas es el que va cambiando, es el que va poniendo cambios dentro de la iglesia. ¿Sí? Debe ser la iglesia de Cristo hoy en día, igual que aquella iglesia establecida en la era cristiana. Debe ser la misma porque tenemos la misma Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la palabra de Dios. Nosotros también sabemos diferenciar aquellas denominaciones claramente, ¿sí? Y las condenamos. ¿Por qué? Por sus prácticas que no están conforme a la palabra de Dios, conforme a la Biblia. Pero lo que es importante es en nosotros, porque sabemos que la iglesia de Cristo y somos la verdadera y somos la única esposa del Señor. Porque muchas veces hay esas diferencias, porque muchas veces no es la misma. ¿Por qué no está la unidad en la iglesia, los hermanos? ¿Por qué? ¿Sí? Debemos de ver con los ojos espirituales, con los ojos del alma, cómo era aquella iglesia de Cristo en la era cristiana. Regresar a aquel tiempo y decir exactamente, ¿sí?, para reflexionar y saber si estamos en esa iglesia o sigue siendo la misma iglesia cristiana de la era de Cristo en la que me reúno. ¿Sí? Son los mismos principios espirituales, los mismos principios doctrinales, es lo mismo, pero no debe de haber diferencias, porque dice la palabra de Dios que nosotros daremos cuenta por ello, hermanos. Entonces, nosotros debemos de vernos, ¿sí? Debemos de reflexionar, como dice ahí, aquella iglesia establecida en la era cristiana, ¿cómo era? Fue profetizada, como dijeron los hermanos, ¿sí? Se estableció ahí en Hechos capítulo 2, y es la misma que estamos hoy, es la misma que predicamos. Pero ¿qué pasa hoy en día, hermanos? ¿Por qué hay ciertas diferencias dentro de las iglesias del Señor? ¿Por qué? ¿Quién nos autoriza a hacer eso? ¿Quién es el que nos pone en la mente a hacer esos cambios? Si tenemos la misma Biblia, nuestro hermano Miguel, nuestro hermano Enrique, nuestro hermano Ramiro, todos, el hermano Enrique, todos tenemos la misma Biblia y debemos de ver ahí lo que es la iglesia de Cristo, la que estaba establecida en la era cristiana, que es la misma. Por eso estamos aquí, ¿sí? Para darle toda una conclusión acerca de la profecía. Y que de aquellos hermanos que nos están viendo, aquellos hermanos en los cuales por este medio están viendo estos estudios, estas predicaciones, estas clases, que sepan que estamos en la misma iglesia, en la iglesia que Cristo edificó, en la iglesia que le enseñó a los discípulos que vienen siendo los apóstoles después, que es la misma doctrina del apóstol Pablo, pero que nadie nos autoriza a hacer una diferencia hacia aquella iglesia. Debemos de reflexionar y de meditar, hermanos, qué tan importante es que leamos la palabra de Dios y que oremos a Dios, hermanos. Oremos completamente a Dios de que estemos en aquella iglesia establecida en aquel día, para que aquel día no haya excusas, para que aquel día nosotros no quedemos fuera, ¿sí?, sino que nosotros seamos aprobados, porque fue lo mismo que hizo la iglesia de Cristo en aquel día al inicio, que es lo mismo que se practica hoy, hermanos. ¿Sí? Que Dios los guarde, hermanos, Dios los bendiga, y esperamos en Dios que estos estudios, estas clases sean de mucha utilidad a ustedes y que podamos reflexionar y como hermanos en Cristo podamos ver la gran necesidad de ver y que enseñemos y que nosotros nos demos cuenta si en verdad estamos en aquella iglesia establecida en la era cristiana.
Que no haya cambios, hermanos, porque es una gran responsabilidad. Y nosotros debemos saber que es la iglesia de Cristo, que no es nuestra del predicador, sino que es de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros decimos ser siervos del Señor, debemos de obedecer las órdenes del Señor. Gracias a los hermanos en los cuales por su tiempo, por su apoyo, por ese deseo de enseñar a través de tus medios, esa hermosa disposición de predicar la palabra de Dios. Esperamos que sea el comienzo de algunas clases para que así todos hermanos en los cuales en otros lugares, en otros países puedan ver y puedan escuchar y también puedan leer con nosotros la palabra de Dios y darse cuenta que si hay hermanos sinceros, hermanos honestos, hermanos dispuestos a lo que es enseñar la palabra de Dios, la sana doctrina de perseverar, como dice la iglesia de Cristo en la era cristiana. Las mismas palabras, no cambios, hermanos, ¿sí? Que eso solamente le corresponde al Señor. Dios los guarde, Dios los bendiga, hermanos, y vamos a continuar con los siguientes mensajes.